Qué lindo es verlos hoy, primer día del año. Me acabo de tomar el primer café, acabo de escuchar las primeras oraciones del año, porque acostumbramos a hacer eso, ¿no? Quizás hasta cuando nos dure decir lo primero, lo primero, lo primero. Pero también al final del año decimos lo último, lo último, lo último y lo último. Pero que esto sea muchos días, que este 2026 sea un año que no nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Vamos a leer capítulo 34 de Éxodo. Igual leer los últimos versículos que me llamó la atención. Dice así en el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Gracias, Beto, por el mensaje ayer. Estuvo muy fino. Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia y a este grupito de Café con Dios que han tenido la gentileza de reunirse hoy, primer día del año. ¿Qué les puedo yo desear? ¿Qué les puedo yo desear, Enver Valero, a este lindo grupo? Pues mucha fortaleza, mucha sabiduría y mucha entrega a nuestro Señor Jesucristo. Que renovemos los compromisos que hemos adquirido con Dios. Este capítulo parece mentira, pero el Espíritu Santo lo ha puesto hoy en día, porque habla de la renovación del pacto. Dios renova el pacto con su pueblo Israel. Igualito Dios quiere que nosotros renovemos los compromisos que hemos adquirido con Él, que hoy sea un día donde diga yo voy a ser mejor como miembro de la Iglesia de Cristo, como esposo, como esposa, como integrante de la sociedad donde vivo. Tengo que ser mejor. Renovar es importantísimo. Aquí vemos a Moisés que viene de hablar con Dios, porque ya sabemos el contexto de lo que está pasando aquí. Dios le entregó la tabla, los 10 mandamientos a Moisés, y fueron destruidas porque el pueblo se había apartado de Dios, adorando a otros dioses, al becerro de oro, por supuesto. Y me llama la atención que en esto que escribió, que fue Moisés, el que escribió estas segundas tablas de los mandamientos de Dios, Dios se hace énfasis en este capítulo, hermanos, de dos cosas más nada. De versículo 11 al versículo 26 se habla primero de que Dios quiere que ellos se fijen que Él es el único Dios y que Él es celoso y que no hay otro Dios sobre él, porque el pueblo ya se había apartado, ya había buscado otros dioses, diciendo que esos dioses eran los que habían sacado de Egipto. Dios dice en el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y lo invita a que no haga alianzas con la gente con la que se va a encontrar en la tierra prometida.
que los evite completamente. Pero también hace mucha referencia, hermanos, en el versículo 18 sobre las fiestas anuales. ¿Por qué? Porque esta gente cuando idolatró a este becerro de oro, ellos también establecieron una fiesta para tal fin. Entonces Dios le dice, no, las fiestas que ustedes tienen que celebrar son las fiestas que yo les he indicado. No hay otra fiesta y ahí empieza a hablarle de todo lo que tienen que hacer, de todas las fiestas que tienen que celebrar ellos como pueblo de Dios. ¿Y por qué usa Moisés un velo? Porque de repente, si adoraron a un becerro de oro, que es una fundición de oro, imagínense si ven a Moisés con ese rostro resplandeciente, ellos por estar adorando se inclinarían a adorar a Moisés y no precisamente a Dios. Llama la atención el hecho de que Dios le dice a Moisés, suba al monte en el versículo 1 y le dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, o sea, labra 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y me llama la atención que Dios le dice, tú fuiste que quebraste esa tabla. Como que si la estuviera sacando en cuenta eso. No, 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 simplemente que tú la quebraste. Y como tú la quebraste, tú tienes que ahora que elaborarla y llevármelas. Pero dice en el versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pastan delante del monte. Es interesante que en el capítulo 33, Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestre tu gloria. Sí, yo quiero ver tu gloria, dice en el 33, 18. Entonces, el Señor dice, yo haré pasar por todo el bien, mi bien delante de tu rostro, delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto es interesante considerarlo para este momento. ¿Por qué? Porque Dios está invitando a Moisés a su presencia por segunda vez. Esto ya había pasado. Yo ya lo había llevado allá, había estado con él en las nubes. Pero me llama la atención que para Dios pone a Moisés a hacer no cosas difíciles, sino fáciles, mis estimados hermanos. Porque parece Dios quiere renovar este pacto, quiere renovar el compromiso que ha tenido con su pueblo Israel y invita a Moisés, pero lo pone a hacer cosas sencillas, fáciles. Alisar una tabla de piedra. Dice, prepárate, sube y preséntate. Cosas sencillas, las que pone Dios a hacer a Moisés. Pero lo que va a hacer Dios con Moisés es algo extraordinario, maravilloso. Dios le está diciendo, yo no te puedo dejar ver, pero yo te voy a que tú escuches, que use la audición, los oídos, escuche lo que yo soy. Esto es interesante. Dios le dice a Abraham lo que es él, a Moisés lo que es él. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová, Señor, Señor, dice la Nueva Versión Internacional. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allá lo que Dios le dice a Moisés, su personalidad. ¿Quién es él? Estos dos versículos, 6 y 7, llaman los 13 atributos de Dios. Eso se puede hablar más adelante si ustedes quieren. Pero llama la atención es que Dios no le muestra su rostro, pero le dice quién es él. Interesante. ¿Quién es él? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, por supuesto que la ha hallado, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Me llama la atención es que Moisés se incorpora, él mismo dice, por nuestros pecados, y no queda afuera, no fueron ellos los que pecaron, sino fuimos nosotros los que hemos pecado, invitando al Señor a que esté con su pueblo. Y Dios le responde, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Y aquí yo digo, uy, pero ¿cómo? Más maravillas si las que ha venido haciendo desde que sacó al pueblo de Egipto, desde Egipto, ¿cuáles maravillas serán? Y que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú las obras de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Imagínense esto, Dios dice que las cosas que yo voy a hacer van a ser tremendas, mejores que las que yo he hecho, las que él ha hecho. Cosas mejores voy a hacer con usted. O sea que cuando Dios renueva el pacto, porque Dios es un Dios de segunda oportunidades, y esto es importante que nosotros lo consideremos, está empezando este año, que Dios es un Dios misericordioso y que siempre notando segunda oportunidad, simplemente nosotros tenemos que renovar esos compromisos que hemos tenido para con Él. Él va a hacer cosas mejores, cosas tremendas. Me acuerdo del hermano Machuca, no sé si estaba por ahí, porque dice eso, uy, tremendo, hermano, tremendo. Él va a hacer cosas mejores. A veces nosotros nos quedamos viendo solamente a Jesús en la cruz, lo miramos en la cruz y miramos, qué chévere que el Señor haya hecho ese sacrificio por nosotros, pero no olvidamos que Jesús está haciendo cosas buenas para nosotros hoy en día. Por lo menos nos tiene con buena salud, pero nos está preparando cosas tremendas para el futuro. Esto, cuando Dios le da al pueblo de Israel en el capítulo 20, el decálogo o los 10 mandamientos, le dice en el versículo 1, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, pasado, de casa de servidumbre, pero aquí en el capítulo 34, en el versículo 11, Dios está diciendo, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jeuseo. O sea, Dios está diciendo, eso no había pasado, pero yo voy a hacer esas cosas, yo voy a echar todo lo que te va a interponerse en tu camino. Entonces, cuando nosotros renovamos este pacto con Dios, este compromiso con Dios, Dios dice, yo ahora voy a hacer cosas tremendas en este año con ustedes, mis hijos. Cosas maravillosas, cosas que van a llamar la atención no solamente a ustedes, sino a lo que les rodea. Renovar pacto con Dios. Interesante. En este momento en que estamos pensando que dejamos este año viejo y tenemos 365 días más, Dios quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros, hermanos. Simplemente
Confiemos en su palabra y entreguémonos a Él en cuerpo, en alma y en espíritu. Interesante. Me acuerda mucho en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando Dios habla, cuando Jesús le manda cartas a las iglesias, en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 3, está hablando con la iglesia de Éfeso, y le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Es lo único que tiene esa iglesia, que ha dejado su primer amor. Recuerda, dice esta carta que le envió Jesús por medio del Espíritu a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, cuando uno de repente, por circunstancias ajenas a la vida, que se cae, recuerda de dónde has caído. Has caído de estar ante la presencia de Dios. Has caído de recibir las bendiciones que Dios no tiene para nosotros, de su misericordia, de las cosas buenas. Recuerda eso, de dónde has caído y arrepiéntate, y esto es importantísimo, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Entonces uno dice, pero ¿cuáles obras? Entonces, pues, echemos cabeza. Cuando fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, cuando creímos en Él, cuando le confesamos, cuando nos arrepentimos y cuando bautizamos, queremos hacer cosas para Él. Ese es el primer amor. Orar completamente, todo el tiempo, hablar con Él, estudiar su palabra, asistir a las reuniones, no perderse un café con Dios, aunque las circunstancias estén adversas. Ese es el primer amor, compartir la fe con los demás. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, este compromiso. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntese y haz las primeras obras y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Es interesante esto, las cosas fáciles. No nos está poniendo que atravesemos el mar Caribe en nado. No nos está pidiendo que subamos a la montaña más alta de este mundo, los Alpes suizos. No nos está pidiendo que crucemos el desierto de Sahara caminando. Simplemente que hagamos las obras fáciles, hablar con Él, estudiar su palabra y comprometernos a hacer cada día mejor. Pero llama la atención, mis hermanos, en este versículo 6 y 7, cuando Dios le habla a Moisés, le dice lo que es, que recurre mucho a la palabra misericordia. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande misericordia. Repite la palabra misericordia. Eso es uno de los atributos maravillosos de Dios. En el hebreo es Jesé, que significa bondad, amor leal y que Él cumple con sus pactos. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Aunque el hombre caiga, aunque el pueblo de Israel caiga, Él siempre está buscando la manera de hacer pacto con su pueblo y porque Él es un hombre que cumple lo que Él dice. Amor leal, es bondadoso. Y otra palabra que llama mucho la atención aquí, que tenemos que estar pendientes con eso, es que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No se olvida de eso. Aunque es misericordioso, aunque Él es bondadoso, leal a su pacto, eso no le va a quitar de hacer justicia a que es malvado, al que hace mal. Ojo con eso. Ojo con eso, porque a veces nosotros creemos que Dios, como es misericordioso, Dios va a tolerar mi forma de ser.
A veces querer hacer, pedirle a Dios que haga mi voluntad y no ser la voluntad de Él. Y en este aspecto Dios es recto. Dice, no, yo no voy a poner de inocente al que es malvado o al que hace mal. Así que, hermano, ¿qué nos queda? Tener una relación profunda e íntima con Dios en este año que nos están dando Dios. Ser mejores y confiar en Dios, en su palabra y ver a Jesús. Me recuerdo ahorita la transfiguración en Mateo capítulo 17, de, porque Moisés tiene el rostro resplandeciente, pero Jesús es todo su cuerpo transfigurado, resplandeciente. Él es Moisés fue mediador de este pacto, pero Jesús es mediador de un mejor pacto, con mejores promesas. Él nos está preparando ahorita lugar en el cielo. Él nos va a dar la oportunidad de tener cuerpo glorificado, así que seamos mejores en este año 2026. Dios me lo bendiga a todos, mis hermanos.